Padre, oramos a ti dándote gracias por habernos traído a tu iglesia. Es un gozo, Señor, estar aquí. Es un gozo, Padre, poder adorarte, Señor. Adorarte como iglesia. Adorarte, Padre, partiendo de las premisas de tu promesa de estar en medio nuestro, Señor. Oh, qué bueno, Padre, qué bueno poder encontrarnos contigo acá. Sabemos que no tiene que ser aquí, Señor, pero no hay mejor sitio que aquí, en el lugar donde tu iglesia se reúne, Señor. Gracias por hacernos parte de esta iglesia local, de esta congregación, pero también intercedemos por los hermanos que están en otras congregaciones hoy adorándote, celebrando, Señor, la redención en Cristo Jesús, para que tú también les bendigas, Señor, y en cada predicador, en cada uno que lea tu palabra, que eleve una plegaria hacia ti, Señor, pues que tu Santo Espíritu, Padre, se glorifique, se manifieste, y que seamos todos bendecidos por ti en este día del Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vayan a sus Biblias a Mateo capítulo 14. Vamos a continuar con nuestros estudios regulares de la palabra de Dios. En esta ocasión traigo un sermón bastante corto. Le quería decir a los directores de culto que no sean tan escuetos en su selección de himnos, o sea, podrían añadir 1 o 2 himnos más. El hecho de que tenemos más tiempo, porque hay cosas que se han ido acortando del culto regular. Así que yo por lo menos hoy me quedé como con ganas de cantar un poquito más. Yo no sé si algún otro me acompaña en esto. No por el propósito de extender el culto, sino sencillamente por aprovechar que sí tenemos tiempo para adorar, alabar un tiempo más, ¿verdad? Así que tómenlo en cuenta para que añadamos una o 2 canciones adicionales, alabanzas adicionales próximamente. Estamos en Mateo capítulo 14 y vamos a leer, además de Mateo 14, los primeros 12 versículos, un pasaje paralelo en Marcos, porque nos ilustra mucho en Marcos capítulo 6. Luego regresaremos de nuevo a Mateo capítulo... Vamos primero a Marcos. Vamos a Marcos 6, así cuando regresemos a Mateo, cuando vayamos a Mateo no vamos a tener que estar para adelante y para atrás. Marcos capítulo 6, versículo 14. Marcos 6, 14. ¿Ready? ¿Listos? Amén. Marcos 6, versículo 14. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Pues Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que tú quieras, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto los discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, los primeros versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él esos poderes.
porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron su cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Este pasaje que en el Evangelio de Marcos es realmente como muy escueto, o sea, no tiene muchos detalles, mucho más tiene en el Evangelio de Marcos. Pues en el Evangelio de Mateo, por el contrario, pues lo relata como de una manera que parece como tan frugal, tan superficial, por el hecho de que estamos hablando de la muerte de un personaje muy, muy, muy importante, de la muerte de Juan el Bautista. Pero no solamente Juan el Bautista es uno de los, por así decirlo, protagonistas de este relato de Mateo capítulo 14, sino que hay 4 protagonistas distintos, 4 personajes distintos que entran en el relato, y cada uno de ellos es digno de un análisis muy especial. Fíjense que lo que ha sucedido es un episodio que es tan gráfico que mueve al Señor Jesucristo a tomarse un tiempo de reflexión. O sea, el hecho de él saber que había sido decapitado, le fueron a dar las nuevas. Los propios discípulos de Juan tuvieron que tomar el cuerpo e irlo a sepultar, un cuerpo sin cabeza, ¿verdad? Pues todo esto fue algo que hizo que el Señor Jesucristo buscara un lugar aparte, a solas con el Señor. No estuvo solo por mucho tiempo porque las personas iban detrás de él, y ya la semana que viene veremos a partir del versículo 13 cómo el Señor aprovecha de nuevo y hace una serie de portentos o milagros que van a ser significativos para de esta manera presentarse como el Rey, el Mesías prometido. Pero en fin, el hecho es que aquí vemos que hay 4 protagonistas diferentes y que cada uno de ellos puede darnos una serie de patrones o referencias mediante las cuales nosotros podemos alimentar nuestras almas. La primera de ellas es la que es llamada Salomé. Salomé es la hija de Herodías. Y esta joven, Salomé, sabemos que se llamaba Salomé por el hecho no de que la Biblia lo dice, pero sí Flavio Josefo, el cual fue un historiador judío del primer siglo, y en sus anales, o sea, en sus datos históricos, pues incluye el nombre de esta joven, la hija de Herodías. No era hija de Herodes aparentemente, sino solamente de Herodías, porque recuérdense que Herodías era la mujer de Felipe, y Felipe era el hermano de Herodes. Entonces, consecuentemente, había toda una situación familiar ahí muy particular. Pero esta Salomé, nosotros sabemos que era una joven muy trivial y muy influenciable. ¿Por qué? Porque el pasaje lo muestra. Era una persona que estaba dedicada al baile, dedicada a lo sensual, una persona que evidenciaba tener una falta de criterio personal tal que cuando el rey le dice, pídeme lo que tú quieras, dice, ella no pudo pedir por sí misma ni siquiera, sino que tuvo que acudir a su mamá para que su mamá le dijera que qué pedía. Y es interesante el hecho de cómo esta muchacha, esta Salomé, que podría ser un perfecto dibujo de cualquiera de la juventud que en el mundo está, y en nuestro país en particular, viviendo hoy día, pues era una persona dada a la sensualidad, dada a lo superficial, dada a la poca reflexión. Era una persona que sencillamente lo que hacía era pasarla bien y buscar, no importa cómo, el beneficio para ella. Y esto es lo que estamos viendo aquí, cómo el diablo instrumentaliza a Salomé para la maldad. Y lo que hace ella es que acude donde su mamá, y vemos nosotros que le dice a su mamá, ¿qué pediré? Dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y simplemente ella va y dice, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Como quien estuviera pidiendo, yo lo que quiero es comerme ahora un morito, ¿verdad? Tráeme un morito, un plato, o ¿cómo le llaman ahora? Ya no son moros,
ahora son, ¿cómo que le llaman ahora? El arroz ese que ponen, bueno, en fin, como quiera que se llame. Los risotos. Yo lo que quiero es un risotico, ¿verdad? No. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista, la cabeza de una persona. Es un retrato típico, vuelvo y lo repito otra vez, sé que estoy repitiendo, de lo que es la juventud hoy día. Si nosotros vemos la música, la sensualidad, la exposición de los cuerpos, ¿verdad? Cómo las personas a través de los medios de comunicación reflejan la vaciedad que tienen en su interior, queriendo mostrar solamente lo visible y lo externo, y dejándose arrastrar por estas corrientes, no de pensamiento, porque si fueran corrientes de pensamiento, pero son corrientes de maldad, de sensualidad, de pecado. Realmente nos damos cuenta de que todo lo que tiene que ver con la música, el baile y el testimonio y los deseos de superación de la juventud son cosas que se contraponen al punto tal en el cual prácticamente lo que se ve es que predomina es la ligereza con que esta muchacha pues trató de agradar al rey mediante sus golpes de cintura, ¿verdad? Y luego de eso pues quiso ser premiada y aceptó ser premiada con la cabeza de Juan el Bautista. Salomé es realmente un ejemplo de lo que no debe ser una persona joven que debe aprender a tomar sus decisiones y a decidir bien en base a criterios y a conceptos que evidentemente no hay mejor referencia para ello que el manual de la palabra de Dios. El segundo personaje o el segundo protagonista que aparece aquí es Herodías, precisamente, en el versículo donde que habla de Herodías, aquí que la menciona, versículo 6, dice la hija de Herodías, ¿verdad? La hija de Herodías. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de ella. Bien, pues Herodías tenía la particularidad de ser una mujer que era cuñada y sobrina de su marido. Cuñada y sobrina de su marido, que era Herodes Agripa precisamente. Era hija de un medio hermano de Herodes Agripa que se llamaba Aristóbulo. Y evidentemente el perfil de esta persona se ve claramente porque era una persona adúltera. Estaba viviendo con el rey Herodes, siendo antes casada con un hermano del rey, ¿verdad? Es una mujer que evidencia ser vengativa. Quería vengarse porque Juan el Bautista le decía a Herodes, tú no puedes, es ilícito que tú tengas la mujer de tu hermano. Es una persona cruel, sin lugar a dudas, porque tú sabes lo que es pedir la cabeza, que maten a una persona. Es como aquellas personas que por dinero llegan al sicariato a matar a otro. En este caso es peor todavía, ¿no? Porque es con una hazaña interior que involucra a otras personas, a su propia hija inclusive, para que cometan un crimen. Después de esto vemos que es una persona sumamente egoísta. En el texto que nosotros vimos en Marcos capítulo 6, vemos que Herodías estaba al acecho buscando una oportunidad para poder matar a Juan el Bautista y no había podido hacerlo porque sencillamente estaba de por medio la autoridad real, la autoridad de Herodes. O sea, quien podía ordenar la muerte de él era Herodes, no podía ordenarla a ella. Y Herodes temía a Juan. Herodes no quería meterse con Juan, ¿verdad? Lo había apresado, lo tenía en una cárcel, pero no le quitaba la vida, a pesar de la presión que estaba haciendo su mujer sobre ella. Pero ¿qué más vemos en este personaje de Herodías? Imagínense que estamos en un teatro y están apareciendo los diferentes personajes luego que se abre el telón, ¿verdad? Y lo próximo que nosotros vemos en el desarrollo es que es una persona malvada, maquinadora y manipuladora también. Y lo que está haciendo es ella constituyéndose en una mala influencia para su propia hija. En el versículo 28 nosotros lo vemos muy claramente de Marcos, ¿no? Como ella es la que le dice, pide que te entreguen en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Óyeme, está enseñando a su hija a asesinar, a hacerse responsable de un asesinato. Todo esto parece muy obvio, ¿verdad? Pero el punto está en que eres una mujer que todo lo que le interesa es mantener su posición y para esto está dispuesta a cualquier cosa con tal de conservarla. Esta mujer evidentemente era también una esposa y evidentemente era también una madre, pero tanto en una cosa como en la otra realmente fracasó absolutamente,
porque lo que estaba era ejerciendo una influencia maligna sobre su marido y sobre sus hijos. Estaba sonsacando a su marido primeramente, o vamos a llamarle, a su marido en su adulterio, ¿no? Al rey, para que cometiera un asesinato a una persona que sencillamente lo único que estaba era evidenciándole la verdad de que no le era lícito, conforme a la propia ley en la cual ellos creían, ¿verdad?, el poder tener la mujer de su hermano. Era un adulterio y no otra cosa. Y la pregunta que debe hacerse cada joven, como Salomé, es si realmente cuando toma decisiones, cuando pone por delante metas o cuando tiene algún tipo de deseo o petición, esto se corresponde con lo que es idóneo, con lo que es propio, con lo que está dentro de la voluntad de Dios y con lo que ciertamente es un criterio personal o es la influencia que viene desde fuera. Y asimismo, cada mujer tiene que cuestionarse qué tipo de influencia está ejerciendo sobre su marido y sus hijos. Porque es cierto que ninguno de nosotros ni vive ni muere para sí, ¿verdad? Pero no en el contexto del Señor, sino de los demás. Estamos sumamente correlacionados. Y yo no puedo decir, no, yo soy, que es una filosofía muy actualizada, ¿no? O sea, yo tengo mi vida privada, con mi vida privada yo hago lo que yo quiera, y si yo quiero lanzarme por el lado de la LGTB o yo quiero, ya LGTB está muy larga, ya anda por la PQRSK, ¿no? O sea, está lejísimo, ¿no? Porque cada vez veo que se va alargando. O si yo quiero vivir de una manera disoluta o conspicua, pues yo lo hago porque mi vida es mía y yo hago lo que yo quiera. Pero no es así. O sea, te influenciamos sobre los demás. Cada uno de nosotros, aún el que dice, no, pero ¿en qué yo influencio? Sí, tú influencias sobre los demás con solamente dirigirte a una persona, con solamente saludar a una persona en la forma del saludo. ¿Tú no te has sentido alguna vez mal, decaído, triste, porque te has acercado a una persona y la persona te ha salido con un de atrás para adelante? Espérese ahí. Ya, con esto es suficiente. Qué distinto a cuando, Señor, por favor, dígame qué usted desea. Qué distinto, ¿verdad? Influenciamos los unos sobre los otros. Y una madre y una esposa tiene que cuestionarse siempre qué tipo de influencia está haciendo sobre su marido y sobre sus hijos. Y qué tipo de valores está comunicando a sus hijos de una manera en particular. Porque es en la casa, no es en el colegio, no es en la universidad, no es en la calle de ninguna manera donde los valores se transmiten, se siembran, se abonan y crecen en la vida de nuestros hijos. Y es bueno que sepas, mujer, hermana, esposa, que tu marido, quieras o no, va a ser influenciado por ti, para bien o para mal. Para bien o para mal. Y en este caso esta mujer, como madre y como esposa, era una influencia fatal, peor no podía ser. Estaba presionando al rey para que cometiera un acto inicuo de un asesinato a una persona que el propio rey estimaba y le gustaba escuchar. Involucró en eso a su hija. Involucró en eso a su hija. ¿Qué ustedes creen? ¿Que sería mejor la hija que la madre? A los hijos hay que criarlos, como dice la Biblia, con el referente de la disciplina y la amonestación del Señor. Y esto es lo que está aquí en la palabra de Dios. Esto es lo que hay que enseñarle y es la manera como nosotros debemos instruir, debemos corregir y debemos disciplinar a nuestros hijos. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pero tú, hermana, mujer, que me estás escuchando, la pregunta para ti es la siguiente. No solamente si estás criando a tus hijos en disciplina y en amonestación del Señor, sino también si están en ti ciertamente presente la pureza, la castidad, la fidelidad, la prudencia, la bondad, la modestia, todas aquellas cosas que dice la Biblia que son de gran estima delante del Señor, ¿verdad? Porque es que lo vemos muchas veces, o sea, los vemos en los noticieros, los vemos a veces cuando una jovencita, adolescente, han sido ya tocadas por un adulto, o violadas por ellas, o perjudicadas por ellas. Y cuando hacen referencia a la madre estaba en un colmadón bebiendo cerveza. ¿Entiendes? Entonces hay todo un patrón, ¿verdad?,
que se va copiando, se va transmitiendo a los hijos. Y así los jovencitos, desde pequeños comienzan a juntarse con grupos. Cuando digo pequeños, estoy hablando de la adolescencia, comienzan a juntarse con sus grupos para beber cerveza también, ¿verdad? Y para exponerse. Y las relaciones sexuales cada vez más se han adelantado. Y a veces triste, si vemos las estadísticas del embarazo en adolescencia y de la cantidad de partos en personas que no tienen la madurez necesaria para ellas mismas educarse, mucho menos para educar a otros. Ahora la solución que están exponiendo es muy clara, ¿no? Bueno, lo que tienen que hacer es, si salen embarazadas, pues que aborten. Y ayer me sorprendió cuando vi por la prensa que se estaba celebrando, se lo mandé a Lizzy, ¿verdad? El Día Internacional del Condón. Qué desvergüenza. Los padres influenciamos sobre los hijos y las madres sobre las hijas increíblemente. O sea, hay una tendencia natural a copiar los patrones de conducta y aún de pensamiento que tienen los progenitores. Entonces lo que estamos viendo aquí es una muchacha perdida, que se llama Salomé, ¿verdad?, que está siendo cómplice de una madre perversa, maligna, manipuladora, desgraciada, malvada, que se ha constituido en una mala influencia para su hija y que todo lo que le interesa es ella, mantener su posición, y como ella estaba conviviendo adúlteramente y no quería que se metiera ni que nadie se lo enrostrara ni se lo enseñara, pues sencillamente vamos a llevarnos por delante cualquier cosa que lo haga. Una muy mala influencia. Por tanto, hay que tener cuidado con el ejemplo y la enseñanza que nosotros damos a nuestros hijos. Hemos visto dos personajes. El tercero es Herodes Antipas. Bueno, este es mencionado a todo lo largo del pasaje que está tanto en Mateo como en Marcos. Pero específicamente en el versículo 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Este Herodes Antipas, es hijo de Herodes el Grande. Recuérdense que los Herodes es una especie de dinastía, ¿verdad? Dinastía idumea, judía. Pero el hecho es que este hombre es descendiente de aquel que mandó a matar, ustedes se recuerdan, a todo niño menor de 2 años, cuando el nacimiento del Mesías, de Cristo. O sea que había una naturaleza y una formación, ¿verdad?, en el cual sencillamente la vida de los demás no valía nada para él. Además de eso tenía una posición de poder, porque ellos se habían congraciado con el gobierno romano y habían conseguido gobierno sobre 4 áreas distintas en la Palestina. Por eso se llamaba un tetrarcado, y él era un tetrarca. Él era un tetrarca y que las zonas que tenían que ver con Galilea y con Perea, que fue precisamente la zona en la cual el Señor Jesucristo estuvo ministrando, la zona de Galilea y de Perea, donde estuvo predicando y sanando y haciendo milagros, etcétera, ¿no? Bueno, expulsando demonios, etcétera. Bueno, él era el tetrarca de esa zona, el rey. Por eso ustedes van a ver que él es a quien refiere Pilato cuando quiere lavarse las manos, o sea, cuando quiere no tener nada que ver con el juicio del Señor Jesucristo, es a quien lo refiere Pilato. Dice que sea Herodes que lo juzgue, que Herodes decida, ¿verdad? Porque yo no hallo ningún mal en este hombre, decía Pilato. Pero entonces vemos que este hombre, hermano de Arquelao y de Felipe, era tío también, o vendría a ser el tío también, de el que habría de morir comido de gusano. Ustedes se recuerdan de otro Herodes Agripa I, y que fue el mismo que mató a Jacobo y que encarceló a Pedro en la cárcel. Y estamos hablando de unos años después, cuando comienza el ministerio apostólico en el libro de Hechos, lo vemos esto nosotros, comienza a expandirse así el Evangelio. Bien, el hecho es que este hombre, Herodes Antipas, es un hombre que tenía 2 características muy particulares, un personaje muy particular. ¿Por qué? Porque era una persona muy despótica, pero al mismo tiempo era una persona muy cobarde. Y se da. Y hay algunos de los que analizan el comportamiento de las personas, que dicen que es un patrón que se repite muchas veces, que mientras más cobarde una persona es más malvado, más despótico. O sea que hay una cobardía detrás de muchos de estos dictadores, ¿verdad? Que se ven como que no, y yo mando, y yo digo, y cosas, y en el fondo realmente son personas
sumamente cobarde. El hecho es que era una persona que además de esto lo que hacía era vivir la buena vida. O sea, acuérdense que su reinado estaba supervisado o controlado por el gobierno romano, o sea que lo que era una figura que si bien tenía ascendencia sobre los judíos, realmente todo estaba muy condicionado a lo que el imperio haría. O sea que lo que hacía era vivir la buena vida, como tal vez algunas personas que entran dentro del cuerpo diplomático de naciones como la nuestra, ¿verdad? Y que no llevan a cabo ninguna función, sino que sencillamente lo que hacen es vivir la buena vida con un carácter con un puesto representativo. Pero era una persona sumamente dada a los placeres. Pero esto no es lo peor de él, sino que era una gente supersticiosa. Si ustedes ven en el versículo 2, dice que Herodes Agripa le decía a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Mientras que parecía imposible para los judíos, para el Sanedrín, que alguien resucitara de los muertos, para los romanos eso era algo que no cabía en ninguna mente. Sin embargo, él decía, no, tiene que ser Juan el Bautista que ha resucitado de los muertos. Él tenía una carga de conciencia grande, un peso que el Señor le había dado, ¿verdad? Y cuando se enteró que Jesucristo estaba haciendo una serie de milagros y portentos, dijo, tiene que ser el mismo Juan el Bautista. Porque él sabía que lo había asesinado. Él vio la cabeza de Juan el Bautista cuando le fue traída en un plato y él le fue pasada a Salomé y ella a su vez a su mamá. Decía, pero él estaba completamente convencido del poder de Dios que se manifestaba en la persona de Juan el Bautista. ¿De qué estamos hablando? De que su propia conciencia le acusaba. Era una persona supersticiosa, ¿verdad? Y vemos también con frecuencia personas así, personas que son miedosas, personas que pasan por delante de una iglesia y tal vez se persignan, personas que tienen una serie de prácticas rituales, ¿verdad?, supersticiosas, pero que sin embargo al mismo tiempo rechazan cuando su propia conciencia les avisa de que están en pecado y de que no están de ninguna manera dentro de la voluntad de Dios. Herodes tenía 4 miedos principales, 4 temores principales. El primero de ellos era Juan el Bautista. En Marcos capítulo 6 dice que Herodes temía a Juan sabiendo que era un varón santo y justo, dice, y le guardaba a salvo. Pero no solamente eso, sino que oyéndole, dice, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. A Agripa le gustaba oír a Juan el Bautista. Lo mandaba a buscar. Algo similar va a suceder con Pablo posteriormente. El hecho es que él se quedaba ahí. Dije Agripa, realmente no es Agripa, es Antipas, es Herodes. Herodes oía con gusto. Y dice que cuando lo oía, se quedaba completamente perplejo. Él tenía temor de Juan el Bautista. Temor de aquel que lo confrontaba. Temor de aquel que no tenía miedo de él. Temor de aquel que le indicaba sus pecados. Pero también temía a las multitudes. En el versículo 5 del pasaje de Mateo, dice claramente, de Mateo, ahora yo estoy confundido, nunca sé cuándo es Mateo y cuándo es Marcos, pero lo que dice que Herodes quería matarle, pero sin embargo temía al pueblo. Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. O sea que tenía temor de Juan el Bautista, tenía temor de las multitudes del pueblo, de que el pueblo se rebelara en contra de él porque sabían que tenían a Juan como un profeta. Al igual le pasó a los sacerdotes del Sanedrín, ¿no?, a los escribas y fariseos. Y además de esto, tenía un temor enorme a su mujer, a Herodías. Tenía temor a la reacción de su mujer, a la presión que le hacía a su mujer. Y si bien resistió por un tiempo, llegó un momento en el cual ya no pudo más. Y además de esto, vemos que es un cobarde frente a sus comensales. En el versículo 9 dice, entonces el rey, de Marcos 14, se entristeció a causa del juramento. ¿Y qué dice luego? Y de los que estaban con él en la mesa. Y mandó entonces que le diesen la cabeza de Juan el Bautista. Yo recuerdo ya hace muchos años, cuando leí por primera vez en un estudio bíblico este pasaje, que alguien me encomendó, pastor, ¿y de dónde usted saca eso? Porque yo decía
que el temor a los hombres fue lo que predominó en ese momento específico en el cual Herodes dio la orden de que fueran y le concedieran a esa muchacha la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y saben una cosa? El temor a los hombres siempre nos conduce al mal. Siempre nos conduce al pecar. Nosotros tenemos de una vez por todas, los que somos hijos de Dios, los que hemos sido redimidos, tenemos de una vez por todas que saber que lo importante es lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios desea. Y que no es importante, y no solamente no es importante, sino que no podemos ni siquiera considerar tomar en cuenta cualquier opinión humana que se contrapone a lo que el Señor ha establecido. El temor a los hombres. El asunto de la relación social que no se rompa ni con mis familiares, ni con mis padres, ni con mis hermanas, ni con mis amigos, ni con mis socios, ni en mi lugar de trabajo, ni con mis compañeros. Esto es algo que predomina y en la medida de que una persona es mayor, cada vez tal vez le afecta menos. Pero en la juventud, lo que los demás piensen de mí, eso es algo que pesa muchísimo. ¿Y cómo iba a ser que Herodes se diera el lujo de decir, no, un momentito, me equivoqué, yo te dije que hasta la mitad de mi reino, pero la cabeza de Juan el Bautista yo no te la voy a conceder? A tu mamá que ha estado presionándome con esto, yo no se le he concedido, ¿verdad? Te la voy a conceder a ti simplemente porque diste un golpecito de barriga y diste tu bailadita. Pero que resulta que había empeñado su palabra delante de sus amigotes. Él decía, no, yo tengo que honrar mi palabra. Estamos viendo 4 protagonistas de este pasaje tan corto de Mateo 12 versículos. Y en este caso estamos hablando de alguien que no podía de ninguna manera estar en autoridad. ¿Por qué? Porque Herodes era una persona débil de carácter, Herodes era una persona carente de moral, Herodes era una persona que sencillamente era controlado por el orgullo y de esta manera ejercía el poder de una manera omnímoda, o sea, a su manera, como le diera la gana. Pero al mismo tiempo era una persona completamente incapaz de comprender la verdad del Evangelio. Lo que dice es que él oía a Juan, ¿verdad? Le temía a Juan, le guardaba a salvo, le escuchaba de buena gana. Dice, pero sin embargo se quedaba perplejo, no entendía. O sea, se quedaba como... Esta persona no es la persona que puede estar en una posición de autoridad. Por eso, él en cierta manera juzgó a Juan y juzgó a Jesucristo también antes de que fuera crucificado. Es el mismo Herodes frente al cual va a ir el Señor Jesucristo y que va a hacer burla del Señor Jesucristo y lo va a devolver, como que ni vale la pena que yo haga un juicio sobre ti. Se lo devuelve Herodes. Se lo devuelve, perdón, a Pilatos. Ese Herodes. Yo diría que juntamente con Nerón él simboliza la crueldad por antonomasia, o sea, una persona cruel, una persona sin valores, una persona sin criterio, una persona cobarde, ¿verdad? Una persona sin ningún tipo de inquietud o vida espiritual, una persona completamente injusta. Pero hay un cuarto personaje, y aquí es donde yo quiero poner el énfasis, hermanos. ¿Cuál es ese? ¿Alguien me lo dice? Son 4 en el pasaje. Salomé, Herodías, Herodes y Juan el Bautista. Y Juan el Bautista. Y aquí es donde tenemos que poner el énfasis en Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre sin brillo, absolutamente sin brillo. Una persona que no tenía nada, no tenía fortuna. Dice, se vestía con pieles. Dice, comía esperancitas, o sea, langostas, miel silvestre que tomaba. Vivía en ningún lugar, en medio del desierto era que llevaba a cabo su ministerio. Era un anacoreta, una persona completamente separada de la mundanalidad. Y los que iban o se acercaban a él sabían lo que iban a recibir, un riflazo del mensaje de la palabra de Dios. No eran piropos, ¿verdad? Incluyendo al propio Herodes. Ni en su vida ni en su muerte él tuvo absolutamente nada. Él fue simplemente una voz
que clamaba en el desierto. Ni siquiera podemos decir un ministerio tremendo, perfecto, que no. Él vino simplemente a cumplir con una misión. Pero sin embargo, este Juan el Bautista fue señalado por el Señor Jesucristo como el mayor entre los nacidos de mujer. Cristo dijo, no ha habido un hombre como Juan el Bautista. Lo estaba diciendo Dios, Dios encarnado. Aunque paralelamente con esto dijera que el más pequeño en el reino de los cielos era mayor que él. O sea, mayor que él como hombre, ¿no? Por el hecho de haber sido ya glorificado, perdonado, un creyente a causa de su fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero es interesante como este fue un mensajero, un siervo verdadero del Dios Altísimo y fue el precursor del Mesías. Y aún después de su muerte, fíjense cómo hacía temblar a los poderosos. Estaba muerto, ¿verdad? Y le constaba a Herodes. Sin embargo, dice que cuando oyó la fama de Jesús y comenzó, y dice, este Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. O sea, es una persona que fue valiente para exponer y para sostener la verdad de Dios. Todo el objeto de la vida de Juan el Bautista fue servir al Señor, agradar al Señor y cumplir con la misión que el Señor tenía para él. Bueno, evidentemente, nadie quiere parecerse a Salomé, nadie quiere ser como Herodías, mucho menos como Herodes. ¿Y cuántos queremos ser como Juan el Bautista? Pero de verdad sabemos lo que estamos diciendo. Cuando uno va a una obra de teatro, cuando uno ve una filmación, cuando uno ve un relato como este, es una tendencia natural a irse identificando con algunos de los personajes. Es natural que nos identifiquemos con Juan el Bautista. Pero estamos dispuestos y conscientes de que tenemos una misión de parte del Señor aquí. Y en el caso de Juan el Bautista vemos que era tan así que inmediatamente el Señor Jesucristo comienza su ministerio y dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Al poco tiempo es decapitado. Y cualquiera diría, qué barbaridad, un hombre tan valioso, una persona con tantos dones, con tanto talento, con tanto carácter, con tan conocimiento de Dios y de su voluntad. Pero cumplió su misión. Cumplió su misión. Cumplió su misión. No había nadie entre los nacidos de mujer como Juan el Bautista. El hecho es que ciertamente, si nos identificamos con Juan el Bautista, la pregunta del millón es, ¿estamos dispuestos a vivir como él? Porque no queremos vivir como los otros tres personajes, pero estamos dispuestos a vivir como él. Estamos dispuestos a ser valientes para sostener la verdad de lo que Dios dice y decir, no, la Biblia dice tal cosa y punto, no hay nada que discutir. ¿Verdad? El mensaje de Dios es el siguiente. Estamos dispuestos ciertamente a, independientemente de la aceptación del mundo, hacer prevalecer nuestras convicciones bíblicas, nuestra identidad como cristianos. ¿O queremos siempre tratar de tener las dos cosas? La aprobación del mundo, la aprobación de los amigos, la aprobación de la familia, pero también la aprobación de Dios. Y ¿saben una cosa? Eso no siempre es posible. Eso no siempre es posible. Hermanos, la escena se termina. El telón sencillamente se baja. Y entonces lo que se queda en cada uno de los espectadores es la identificación con alguno de esos personajes. La pregunta para concluir el mensaje es, ¿con cuál de ellos tú de verdad, sinceramente, te identificas? ¿Con cuál de estos personajes? Quiere el Señor que si bien nosotros tenemos como parámetro, como referente a la propia persona de nuestro Señor Jesucristo, no la de Juan el Bautista, pero quiere el Señor que Él nos considere a nosotros tan fieles, tan firmes, tan corajudos o valientes, tan consagrados como Juan el Bautista. ¿Alguien dice amén? Amén, amén, que sea así. Padre, oramos, Señor, dándote gracias por este pasaje, Señor, que con mucho detalle, Señor, tú expones en cuanto a la muerte de Juan el Bautista y
y los que estuvieron involucrados en ella, Señor. Gracias porque es un referente, Padre, que tú nos das, además de tantos otros siervos tuyos, que por amor a ti, Señor, consagraron su vida de una manera absoluta, Señor. Padre, ten misericordia, Señor, de nuestra juventud, que vive, Señor, en sensualidad, Padre, buscando el placer, Señor, y que está dispuesta a pagar cualquier precio, Señor, aún de su propia integridad, no solamente moral, sino también física, Señor, y mental también, Señor, con tal de obtener el placer y la aprobación de los demás. Permite, Señor, que nuestras esposas sean sabias, Señor, y sepan, Señor, pues hacer que sus maridos, Padre, se conviertan en hombres temerosos de ti, Señor, y que su consejo sea siempre el oportuno, el apropiado, Señor, y que nunca, Señor, se hagan, por así decirlo, Señor, catalizadores de la pecaminosidad de sus hijos ni de su marido, Señor. Por el contrario, Señor, santifícalas y ponlas como atalayas, Señor, para advertirnos en cuanto a las cosas que tú desapruebas, Señor. Padre, gracias, Señor, por todas las enseñanzas que se derivan de cualquier pasaje de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a apropiarnos de cada una de ellas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.